Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. ¿Cómo le va? Bienvenido a un programa más de Coronavirus, la pandemia. Estamos preparados para llevar hasta usted lo más reciente que ha ocurrido en torno a esta pandemia que ha mantenido prácticamente en reclusión y en expectativa a todo el mundo desde hace ya varios meses. Queremos saludar con mucho gusto a las personas que nos siguen, que nos ven a través de Canal 44, la señal de todos, y también a quienes lo hacen en México y América Latina, gracias a la señal de las televisoras públicas que se suman a esta emisión. Queremos saludar, por supuesto, también a nuestra audiencia en Radio Universidad de Guadalajara e invitarles para que se pongan en contacto con nosotros a través de nuestras cuentas en Twitter y Facebook, @Canal 44 TV, o en WhatsApp en el 33 22 42 06 90. Hoy dedicaremos este programa a hablar sobre un fenómeno que se ha recrudecido a lo largo de los últimos meses y conforme la pandemia ha avanzado. Nos referimos a la infodemia, esta manera, digamos, hasta cierto punto desleal de informar en torno a un suceso tan importante como es COVID-19, la información falsa que se hace viral en cuestión de segundos a través de las redes sociales y el Internet. Investigaciones científicas médicas hablan sobre la pandemia de COVID-19 y dicen que precisamente la infodemia es un mal tóxico. Una investigación de dos biólogos en el Instituto Karolinska de Suecia nos habla de mayor inmunidad frente al nuevo coronavirus de la que indican las actuales pruebas de anticuerpos. También hablaremos del reporte de la Organización Mundial de la Salud en Europa, donde se ha registrado ya lamentablemente un incremento en el número de casos de COVID-19. Hablaremos también de la vacuna en Cuba. Los ensayos de esta vacuna se desarrollan en 676 personas de entre 18 y 80 años de edad. Se espera que este biológico esté disponible en febrero del próximo año. Viajaremos a Guatemala, India y Colombia, donde nuestros compañeros reporteros nos estarán actualizando información. Vamos al tema central con nuestra pieza introductoria. Rocío López Fonseca nos informa que otro de los males que afecta a todos por igual es el exceso de información. Muchas veces se comparten noticias que no son del todo ciertas, la infodemia que también se ha propagado como un virus. Junto a la pandemia y a todas las investigaciones en torno a vacunas y tratamientos para combatir el nuevo coronavirus, también se ha incrementado la información falsa o exceso de información, llamada infodemia. Según ha declarado la Organización Mundial de la Salud, el brote de COVID-19 ha desatado una cantidad excesiva de información, en algunos casos correcta, en otros no. Esto dificulta que las personas encuentren fuentes confiables y orientación fidedigna cuando la necesita. En esta situación aparecen en escena la desinformación y los rumores, junto con la manipulación de la información con intenciones dudosas. En la era de la información, este fenómeno se amplifica mediante las redes sociales, propagándose más lejos y más rápido como un virus. La desinformación es la información falsa o incorrecta con el propósito deliberado de engañar. En el contexto de la pandemia actual, puede afectar en gran medida todos los aspectos de la vida, en particular la salud mental, ya que las búsquedas en Internet de información actualizada sobre la COVID-19 se ha disparado de 50% a 70% en todas las generaciones. En una pandemia, la desinformación puede afectar negativamente la salud humana. Ha estado circulando información inexacta y falsa sobre los aspectos de la enfermedad, como el origen del virus, la causa, el tratamiento y el mecanismo de propagación. La desinformación puede difundirse y asimilarse rápidamente, dando lugar a cambios de comportamiento que pueden llevar a que las personas tomen mayores riesgos, como salir sin cubrebocas, organizar fiestas, tomar sustancias que pueden ser tóxicas como el hidróxido de cloro, entre mucha información falsa más, informó Rocío López Fonseca. Vamos al informe diario de la Organización Mundial de la Salud. Nos lo presenta nuestro compañero Juan Carlos Mulero, corresponsal de la agencia EFE. Adelante, Juan Carlos, te escuchamos.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén, y también a todo el auditorio del Canal 44. Los casos de coronavirus siguen avanzando en todo el mundo y en el caso específico de Latinoamérica ya ha superado en las últimas horas la barrera de las 250.000 muertes. La Organización Mundial de la Salud ha confirmado en Ginebra que ya se han superado los 22.200.000 casos notificados mediante las pruebas de laboratorio, que totalizan más de 782.000 muertos, por encima de 6.000 más que el día anterior. En Europa, Rusia sigue incrementando también su número de afectados, con 4.800 positivos en el último día, por lo que se mantiene como el cuarto país del mundo con más casos, solo por detrás de Estados Unidos, Brasil y la India. Mientras, el presidente francés Emmanuel Macron y la canciller alemana Angela Merkel indicaron ayer que la lucha contra la pandemia necesita de una mayor coordinación europea para evitar que cada país adopte medidas diferentes que puedan desembocar en un nuevo cierre de fronteras. El eje franco-alemán volvió a colocarse en la vanguardia al exigir que los 27 adopten recetas comunes en la lucha contra la pandemia de COVID-19, que ambos consideraron como el principal desafío que afronta la Unión Europea. Tras mantener una reunión de más de 2 horas en el fuerte de Brégançon, la residencia estival de los presidentes franceses en el sur del país, los dos líderes mostraron una amplia identidad de criterios a la hora de afrontar la agenda internacional. Y es que Francia registró este jueves un pico de contagios de 4.700 en las últimas 24 horas, la mayor cifra registrada desde finales del mes de abril. En España, la rápida evolución de los contagios, con más de 3.300 nuevos casos en las últimas 24 horas, según los últimos datos oficiales, ha vuelto a poner en alerta al sector sanitario, que teme un nuevo colapso hospitalario, y también al educativo, a falta de pocos días para el inicio del curso escolar. El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, pidió incluso ayer ayuda a los influencers para concienciar sobre todo a los jóvenes de la gravedad de la situación. Creo que hay muchos influencers en España con una visibilidad muy grande que pueden ayudar a controlar la epidemia. Creo que hay mucha gente en España que a lo mejor no con tanto peso o con tanta visibilidad como algunos de esos influencers, pero que sí que tienen una población que les sigue y que ve sus fotos, que ve sus imágenes, que pueden ayudar a que las medidas de prevención y control se implementen correctamente. Por otra parte, el primer ministro de Hungría, el ultranacionalista Viktor Orbán, ha dicho hoy que a partir de septiembre su gobierno va a desaconsejar viajar hacia el sur de Europa por el empeoramiento en esos países de la situación epidemiológica. Reportó desde Europa Juan Carlos Molero para el programa Coronavirus, la pandemia. Muchas gracias a nuestro compañero Juan Carlos Molero. Se lo veníamos ya diciendo a lo largo de esta semana. Lamentablemente, los casos de COVID-19 van de nueva cuenta en ascenso en Europa. Países como Francia, España, incluso Reino Unido, otra vez con las alertas y las alarmas encendidas debido precisamente a este repunte en el número de casos. Vamos a nuestro tema central y para ello saludamos en esta mesa, como todos los días, al infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez. Doctor, bienvenido, gracias por acompañarnos. Buenos días, Belén, qué gusto saludarte. Igualmente, doctor, ya es fin de semana y me parece que es un buen momento un poco para recapitular sobre un fenómeno que ha corrido casi que a la par de la pandemia. Nos lo decía nuestra compañera Rocío López Fonseca de una manera muy atinada. La infodemia también se ha propagado como un virus y un virus muy, muy peligroso. ¿De qué hablamos cuando hablamos de infodemia, doctor? Bueno, se le ha dado esa denominación coloquial pues a este fenómeno en donde la gran cantidad de información, particularmente la que corre por redes sociales, no toda es de calidad, no toda tiene apego a estudios científicos y eso genera frecuentemente mala información a la población y todo eso se traduce en acciones que no llevan a buenos términos frecuentemente, ¿no? Por ejemplo, ¿cuánta información ha ocurrido respecto de fármacos o compuestos o sustancias aparentemente terapéuticas que en ningún momento tuvieron
un ensayo clínico sólido para poderse proponer o siquiera para poderse sugerir. ¿Cuánta información ha ocurrido al respecto de mecanismos de protección o insumos para la protección que no reúnen las características óptimas y que en cambio sí pueden poner en riesgo la propagación de la pandemia? De tal suerte, pues, que la infodemia sí ha representado un problema adicional en este fenómeno de COVID-19, y creo que algo que escuchábamos en el reportaje de Rocío López Fonseca era precisamente el que, por ejemplo, aprovechando las redes sociales, pudiéramos tener mecanismos de comunicación óptimos, pero que hubiera una depuración para que la información fuera información veraz y sustentada científica y académicamente. Doctor, y es que como usted lo ha dicho, es un mar de información la que nos llega a través de las redes sociales, a través del Internet, y a veces es difícil poder diferenciar entre aquella información que es fidedigna, que es real, de la que no lo es, porque incluso hasta intentar recurrir a las fuentes originales o a las fuentes oficiales nos puede llevar de repente a ir hacia otras fuentes que no necesariamente son las auténticas, doctor. Efectivamente, Belén. Yo creo que a la población le podemos dar algunos elementos que podrían servir en su caso para un juicio razonable en términos de la calidad de lo que están revisando o lo que están leyendo. En general, les diría que las revistas científicas en todo el mundo tienen registros que se pueden identificar en sus espacios editoriales, y de igual manera decirle a la población que cuando aparece una información en donde no existe una autoría bien identificada y esa autoría corresponde a académicos pertenecientes a instituciones de renombre, como el caso de universidades, como el caso de agencias internacionales, cuando no existe esa serie de elementos, y en particular cuando no se encuentra, al menos de forma sintética, la metodología utilizada para llegar a una conclusión académica, científica sobre tal o cual búsqueda, en ese momento hay que por lo menos poner a juicio esa información y no tomarla como tácitamente una información válida, porque luego hay muchas personas que lamentablemente empiezan a tomar algún remedio, empiezan a tomar, insisto, algún fármaco, alguna sustancia, pero a la hora de investigar de dónde provino esa decisión, pues resulta que es por ahí una fuente en redes sociales, insisto, sin tener identificado una autoría científica académica que detrás de sí tenga un estudio metodológico bien llevado y que por lo menos tenga conocimiento de parte de alguna agencia internacional regulatoria, como el caso de la FDA, en el caso de México la COFEPRIS, en fin, dependiendo de cada país. Así es. Doctor, importantísimo hablar de la infodemia en tiempos de la pandemia de COVID-19, porque estamos hablando ni más ni menos que de la salud. Y Claro. Esto pudiera alcanzar niveles tan preocupantes como poner en riesgo la vida de una persona. Con esto regresaremos después de la pausa. Le recordamos las formas de hacer contacto, @canal 44 TV en Twitter y Facebook. Nos puede mandar mensajes también, sus mensajes, preguntas, dudas, inquietudes a través de WhatsApp en el 33 22 42 06 90. Volvemos en breve.
En esta búsqueda y en esta carrera por encontrar un biológico que frene esta pandemia de COVID-19, se han buscado también otras alternativas y nos referimos a un suero contra COVID-19 y un fármaco que fueron anunciados como una solución contra este virus. El Instituto Vital Brasil anunció la patente de un suero contra la COVID-19, mientras que la firma Roche dio a conocer un fármaco contra el nuevo coronavirus. Después de 70 días, los plasmas de 4 de los 5 caballos del Instituto Vital Brasil en Río de Janeiro, inoculados en mayo de 2020 con la proteína S recombinante del virus, mostraron anticuerpos neutralizantes de 20 a 50 veces más potentes contra el nuevo virus que los plasmas de las personas que tenían la enfermedad. Luego, se creó el suero anti-SARS-CoV-2 producido a partir de caballos inmunizados con la glicoproteína recombinante del pico del virus. Los sueros de caballos tienen más de 20 veces anticuerpos neutralizantes para combatir la enfermedad. El experimento con el plasma de los caballos permite producir el tratamiento a gran escala. Los animales no sufren el proceso de extracción del plasma. Por otra parte, las farmacéuticas Roche y Regeneron anunciaron la unión de fuerzas en la lucha contra la COVID-19 para desarrollar, fabricar y distribuir un fármaco que es la combinación de anticuerpos antivirales en investigación que actualmente se encuentran en ensayos clínicos de última etapa. El tratamiento podría proporcionar una opción de tratamiento muy necesaria para las personas que ya experimentan síntomas de COVID-19 y también tiene el potencial de prevenir la infección en personas expuestas al virus, lo cual ralentiza la propagación de la pandemia mundial, informó Elizabeth Ortiz. Una información muy interesante que nos presenta nuestra compañera Elizabeth Ortiz, ya la comentaremos a detalle. Mientras tanto, le anunciamos que Cuba anuncia el ensayo de su propia vacuna. Aquí también ya se lo habíamos comentado, esta sorpresa de Cuba al mundo al señalar que estaban preparando ya también una vacuna. Los ensayos de este biológico se desarrollan en 676 personas. El Instituto Nacional de Vacunas de Cuba presentó ante el presidente de la isla, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, y el Grupo Nacional de Expertos para el Enfrentamiento a la Pandemia, el primer candidato vacunal específico contra la COVID-19, llamada Soberana. El estudio cuenta con la autorización fundamental del Centro para el Control Estatal de la Calidad de los Medicamentos cubano, que es la autoridad reguladora. Ya es oficial, Soberana 01, el primer candidato vacunal cubano contra la COVID-19, entrará en la etapa de ensayos clínicos a partir del lunes 24 de agosto. Se aplicará a un grupo de 20 personas de entre 19 a 59 años. Una semana después, se aplicará el ensayo a igual número de voluntarios de entre 60 y 80 años. La segunda fase de estos ensayos clínicos está programada para el 11 de septiembre, cuando se completarán los 676 voluntarios, incluyendo en esa cifra los 40 de la primera etapa. Según las fuentes oficiales de la isla caribeña, el pasado 28 de julio, las pruebas en humanos las iniciaron los propios investigadores, Vicente Vérez, director del Centro de Investigación, Yuri Valdés y Dagmar García, también directivos del instituto, informó Rocío López Fonseca. Doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, dos informaciones en los que vale la pena detenernos. Nuestra compañera Elizabeth Ortiz nos hablaba de este suero de COVID-19 que ha sido probado en caballos. ¿Cómo ocurre esto, doctor? Me decía usted, mientras escuchábamos la información, que no es la primera vez que se recurre, digamos, a esta técnica. Por supuesto. En general, estos métodos a lo que llevan es a la obtención de anticuerpos hiperinmunes. Es decir, recordarás, Belén, que en otras ocasiones hemos platicado de el plasma de pacientes convalecientes de COVID, porque lo que interesa de ese plasma son los anticuerpos contenidos ahí. Bueno, hay estrategias y las ha habido para otras enfermedades infecciosas en donde a animales se les inocula con el antígeno que reta al sistema inmune para que produzca anticuerpos y células del sistema inmune. Aquí lo que hicieron fue retar con proteína S, la espícula de coronavirus, a caballos con el propósito de que estos respondieran con su sistema inmunológico
crearan anticuerpos y esos anticuerpos luego se extraen del plasma de estos caballos, se purifican y entonces pueden ser moléculas importantes para proteger a pacientes de COVID-19. Hay que decir también que cuando son biológicos que provienen de un proceso en animales, en otras especies, bueno, existen los riesgos de eventos adversos en quien los recibe, que igual no son de gran cuantía, pero frecuentemente es mucho mejor que esos procesos provengan de anticuerpos que fueron desarrollados a partir del suero de seres humanos. Eso reduce los riesgos de eventos adversos, eventos secundarios. Entonces, no es la primera vez que se llevan a cabo procedimientos de esta naturaleza, los ha habido para otras enfermedades infecciosas y el plan o el afán es obtener anticuerpos hiperinmunes. La misma situación con lo que escuchamos en esa misma nota de Elizabeth respecto de lo que está desarrollando Roche. Son anticuerpos neutralizantes, hiperinmunes, capaces en algún momento o de evitar la unión del virus a la célula blanco o en algunos casos serán anticuerpos que ayudan a contrarrestar al virus que está en la fase reproductiva, en la fase replicativa en las células del ser humano. Entonces, son dos muy buenas estrategias. Ahora, ¿por qué son además buenas estrategias? Porque a diferencia de una vacuna, estos componentes son para personas que ya se encuentran infectadas. Es decir, lo que le estamos dando a esas personas son anticuerpos ya elaborados. A diferencia de la vacuna, en donde la vacuna lo que hará es retar al sistema inmune para que produzca sus propios anticuerpos. Doctor, en estos momentos de la pandemia, estas, digamos, alternativas son importantísimas porque con ellos estarían evitando muertes, personas que ya han sido contagiadas y que no están sobrellevando bien el cuadro de COVID-19. Efectivamente, y además porque como tal no hemos logrado tener un antiviral específico. Me refiero a un fármaco, a una sal con actividad antiviral específica, ¿no? Remdesivir ha sido el fármaco que más avanzó y más promisorio que el resto de los que se vinieron estudiando. Todavía estamos en ese mismo nivel sin encontrar una molécula adicional, pero sí el avance ha estado orientado, en mi opinión, más hacia cómo impactar en la respuesta inmune del huésped. Muy bien, doctor. Bueno, vamos a regresar, por supuesto, con este tema. Antes, tenemos que ir con nuestro compañero Javier Corleto. Él es coordinador general de TV USAC en la Universidad de San Carlos en Guatemala, porque nos tiene información reciente de lo que está ocurriendo en este país. Javier, te saludamos y te escuchamos. Adelante con el reporte. Un saludo especial desde Guatemala para ti, Belén, y para los televidentes de Coronavirus la Pandemia. Gracias por permitirnos informar sobre el desarrollo del COVID-19 en nuestro país. Guatemala alcanzó en estos últimos días los 65.983 casos registrados, 54.351 los recuperados, 9.126 casos activos y 2.506 muertes. El sistema de alerta continúa en Guatemala, en donde los 4 colores como un semáforo regulan el desarrollo de las diversas actividades en el país. El Ministerio de Salud Pública lanzó una nueva estrategia para controlar casos de coronavirus, brindando asesoría y facilitando el acceso a la salud. El plan consiste que con el rastreo se identifiquen los casos y así aislarlos, además detectar los contactos del paciente para poder establecer una cuarentena, pues se busca fortalecer la vigilancia epidemiológica en el país. Un grupo de personas están encargadas de llamar vía telefónica a los pacientes y darle seguimiento. Esto es, para identificar síntomas leves
o graves y determinar si es necesario el traslado al hospital. El rastreador también llamaría por teléfono a los contactos del paciente para darle seguimiento puntual y verificar si estos han desarrollado síntomas en el periodo de cuarentena. El alcalde de la ciudad de Guatemala, Ricardo Quiñones, manifestó que con el acompañamiento de la cooperación internacional se han implementado 8 centros de bienestar respiratorio y próximamente se habilitarán otros más cerca de los centros de trabajo y en otros municipios aledaños a la ciudad capital. Actualmente el Ministerio de Educación, conjuntamente con otros ministerios, se encuentran trabajando en el remozamiento de escuelas y brindando escritorios nuevos a los centros educativos que lo requieran, para cuando se dé el retorno a clases en sus diferentes niveles. La Universidad de San Carlos de Guatemala ratificó recientemente que sus procesos académicos y administrativos continuarán de forma virtual y que la pandemia no afectará el desarrollo del ciclo de estudios, de la cantidad de estudiantes que se graduarán y los que continuarán sus carreras, contribuyendo así con la formación de profesionales con conciencia social y un alto grado de responsabilidad de servir al país. Con la recomendación de seguir los protocolos de prevención y quedarse en casa, para coronavirus la pandemia desde Ciudad de Guatemala, informó Javier Corleto. Muchas gracias, Javier Corleto. Un abrazo, un saludo a nuestros hermanos guatemaltecos. Vamos a hacer una pausa brevísima, regresamos con más información. La inmunidad de la población frente al nuevo coronavirus es probablemente muy superior a la que indican las actuales pruebas de anticuerpos, según sugiere un instituto de Suecia. Una investigación del Instituto Karolinska de Estocolmo, Suecia, sugiere que la inmunidad de la población frente al nuevo coronavirus es probablemente muy superior a la que indican los actuales tests de anticuerpos. Los primeros estudios internacionales para conocer las auténticas dimensiones de la pandemia se han hecho con análisis de sangre masivos en busca de anticuerpos específicos, esto es, proteínas producidas por el organismo para defenderse del nuevo coronavirus. En España, estos trabajos han demostrado que alrededor del 5% de los ciudadanos, más del 11% en Madrid, presentan anticuerpos, es decir, han estado en contacto con el virus y presumiblemente están protegidos, por lo menos temporalmente, frente a una reinfección. El estudio de Karolinska se ha fijado en otro componente esencial de las defensas del cuerpo humano, los linfocitos T, un tipo de glóbulos blancos que son capaces de destruir las células infectadas por el coronavirus. Explican los científicos que muchos pacientes que dieron positivo a COVID-19 ya no tienen anticuerpos, pero sí mantienen estos linfocitos C. Detallan que se han detectado casi un 70% más de personas inmunizadas que las que se detectan con test de anticuerpos. El equipo ha examinado el sistema inmune de 200 personas con perfiles muy variados, informó Rocío López Fonseca. David Asta es nuestro compañero y corresponsal de la agencia EFE en India. También nos presenta el siguiente reporte. David, adelante con la información. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. El número de casos de coronavirus continúa creciendo en la India y roza ya los 3 millones. La India es el tercer país del mundo más afectado por la pandemia después de Estados Unidos y Brasil y en las últimas 24 horas ha registrado 68.000 nuevas infecciones y casi 1.000 muertes. El país asiático ha superado además esta semana la barrera de las 50.000 fallecidos. Pero varios estudios indican que el número de infecciones podría ser mucho más elevado de lo que sugieren los datos oficiales. Solo en la ciudad de Nueva Delhi, donde viven unos 20 millones de personas, cerca de un tercio de la población ha sido afectada por el virus. Así se desprende de un estudio oficial de seroprevalencia desvelado el jueves por las autoridades de Delhi, después de realizar pruebas en 15.000 personas. De acuerdo con los resultados, una gran cantidad de personas infectadas en la capital permanecen asintomáticas. En la ciudad de Pune, la mitad de sus 3 millones de habitantes han sido afectados por el coronavirus, según otro estudio publicado recientemente. Y es que las gigantescas metrópolis indias se han convertido en el foco principal de infecciones.
Por otra parte, el gobierno saca pecho por la baja tasa de letalidad en comparación con otros países y por el momento no prevé un nuevo confinamiento generalizado. Como parte de la lucha en el país contra la pandemia, la India está desarrollando 3 posibles vacunas contra el coronavirus. El primer ministro indio, Narendra Modi, ha desvelado recientemente que las vacunas aún están en diferentes periodos de prueba, aunque ha asegurado que el país asiático está listo para fabricar masivamente la que sea exitosa. Reportó desde la India David Asta para el programa Coronavirus la Pandemia. Muchas gracias, David. La India, lamentablemente, también uno de los países que más está sufriendo en la actualidad con el número de contagios y el número de muertes por COVID-19. Regresamos a la charla con el infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez. Doctor, muy brevemente, y antes de retomar el tema, este dato que nos proporcionaba Rocío López en su reporte, en el sentido de que en las pruebas que se están haciendo de serología, precisamente, se ha encontrado que hay personas que no tienen registro de anticuerpos, pero sí tienen linfocitos T. ¿Esto de qué nos estaría hablando, doctor? Porque uno pensaría que si no hay anticuerpos no hay inmunidad, pero sí hay esta presencia de linfocitos T. ¿Cómo podemos entender esto, doctor? Lo podemos entender de la siguiente manera. La inmunidad es un ejército que defiende a los seres vivos, en este caso a los seres humanos, en contra de agresiones infecciosas y de otra naturaleza también. Ese ejército evidentemente tiene distintas líneas de defensa. En la primera línea se encuentran células y también anticuerpos no específicos que se identifican como la inmunidad innata, la que, digamos, todos tenemos de manera general y que responde de primera instancia ante la presencia de un microorganismo, por ejemplo. Pero luego viene una segunda línea de defensa muy importante que es más especializada. A esa se le conoce como inmunidad adaptativa y esta inmunidad más especializada está compuesta por anticuerpos y está compuesta por células que habitualmente responden ya de manera específica contra el patógeno en cuestión. Para que exista esta inmunidad adaptativa, el organismo tuvo que haber tenido previo contacto con el invasor. Y entonces los anticuerpos que los forman otro tipo de linfocitos que son los linfocitos B, esos anticuerpos pueden disminuir sus niveles medidos en el suero, en sangre, durante determinado tiempo y puedes detectar muy pocos o incluso puedes detectar ínfimas cantidades. Sin embargo, eso no significa que dejaron de existir esos anticuerpos. Lo que sí sigue existiendo son las células B que los podrían volver a producir en la medida en que se requiera ante la presencia del invasor, ¿no? Entonces, puede ser algo de lo encontrado en este estudio de Karolinska, en Suecia, pero también está la otra línea, estoy hablando de la inmunidad especializada, adaptativa. Esta otra línea es la línea de células T o linfocitos T, de los cuales hay varios tipos. Tenemos los linfocitos T de ayuda, tenemos los linfocitos T natural killers, que lo que hacen básicamente es, viene el agresor, esos linfocitos se especializaron contra ese agresor en particular y lo que hacen es, encuentran que se infecta una célula y algunos de ellos, los natural killer, van y destruyen prácticamente esa célula, aunque sea una célula del ser humano, pero recién sea infectada, estos linfocitos van,
la destruyen para que entonces no crezca el proceso infeccioso. Y las otras células son capaces de producir también algunas sustancias, como el caso de interferones, sobre todo interferón gamma, que ayudan también a contener la infección. Es decir, pensemos entonces en un ejército, diferentes especializaciones de cada línea de respuesta y además diferentes armas de cada uno de estos elementos de este ejército llamado sistema inmune. Algunas armas son anticuerpos, otras armas son células y otras armas son la producción de esas células de componentes como interferones, por ejemplo, que actúan contra la infección. Entonces, en COVID-19, efectivamente, es tan importante tener anticuerpos como tan importante tener inmunidad celular. Hay otras infecciones en donde es más importante la inmunidad celular. Por ejemplo, en VIH. En VIH, la respuesta con anticuerpos tiene muy poca actividad de defensa al ser humano, pero en cambio sí, las células T, helper o células T de ayuda, y también las células natural killer tienen gran importancia y en particular, por ejemplo, también las sustancias que producen algunos de estos linfocitos T, como los interferones, ahí tienen gran importancia. En hepatitis crónicas tienen mucha más importancia la línea celular de respuesta que la línea de anticuerpos, conocida como inmunidad humoral. Entonces, esto lo estamos aprendiendo para COVID. Por lo pronto, lo que sabemos es que son las dos líneas las importantes, anticuerpos y células de igual forma. ¿Y se puede registrar, como en este caso, presencia solamente de unos y no de otros? ¿O? Lo que la mayor parte de estudios que están evaluando la eficacia de las vacunas, porque ahí es en donde tenemos la clave, lo que han encontrado es respuesta de los dos tipos, y tan importante es la inmunidad humoral como la inmunidad celular que se está desarrollando. De hecho, para decir que una vacuna está teniendo un buen curso, de las que se están en este momento investigando y que están en fase 2 o fase 3, lo que se define para tal propósito es que haya inmunidad humoral, es decir, de anticuerpos, pero también de células, en este caso linfocitos T particularmente. Muy bien, doctor, pues hoy hemos conocido un poco más de este gran ejército que usted nos ha referido ya como pues la defensa que tenemos como humanos ante procesos infecciosos. Vamos a hacer una pausa, doctor, y vamos a regresar para hacer una conclusión general sobre el tema que hoy estamos abordando, la infodemia. ¿Qué dice, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud y cómo están algunos países respecto precisamente a la infodemia? ¿Cómo han intervenido también algunas redes sociales como Facebook, como WhatsApp o Twitter? Con esto y mucho más regresaremos después de la pausa. Se lo adelantábamos ya al inicio de este programa en el reporte de nuestro compañero Juan Carlos desde la sede de la Organización Mundial de la Salud, un incremento preocupante en el número de casos en países europeos. En los 2 últimos meses aumentaron los nuevos casos de COVID-19 de manera constante en Europa. Hubo 40,000 casos más que en la primera semana de agosto comparada con la primera de junio, cuando estaban en su nivel más bajo. Ahora la región reporta un promedio que supera los 26,000 contagios diariamente, señaló Hans Klug, director de la Organización Mundial de la Salud de la región. Dijo que se debe en parte a la relajación de las medidas sociales y de salud pública, donde las autoridades han flexibilizado algunas de las restricciones y la gente ha bajado la guardia. El riesgo del resurgimiento nunca ha estado muy lejos. En los últimos 2 meses, los nuevos casos han aumentado de manera constante cada semana en la región.
Hubo 40,000 casos más en la primera semana de agosto, en comparación con la primera semana de junio, cuando los casos estaban en su nivel más bajo. Todos los días ahora, la región de Europa informa un promedio de más de 26,000 nuevos casos de COVID-19. La buena noticia es que ahora los países saben mucho más sobre las transmisiones de este virus y en particular cómo se propaga en interiores en entornos con poca ventilación y especialmente donde hay un gran número de personas que se reúnen, hablan en voz alta o cantan. El desafío es que los brotes y conglomerados localizados estén ocurriendo ahora con mayor frecuencia, a menudo en entornos cerrados como lugares de trabajo y residencia, o vinculados a eventos específicos y reuniones sociales. Luego, el siguiente desafío será el manejo de la temporada de influenza que ya se acerca, informó Elizabeth Ortiz. Vamos a Colombia con nuestra compañera María Paula Garzón, periodista del canal TRO, quien nos presenta el siguiente informe. María Paula, te escuchamos. Adelante con el reporte. Compañeros de Coronavirus, la pandemia, un saludo muy especial desde Colombia y agradecerles por informar lo que sucede en nuestro país en materia de COVID. Pues en este momento Colombia ya está sobre los 530,000 casos positivos de COVID y más de 16,000 muertes. Esto es bastante preocupante porque semanalmente estaríamos incrementando entre 50,000 y 70,000 casos nuevos, lo cual es alarmante pues para la situación de salud que se encuentra en este momento en el país. Pues bien, aunque ya se ha descartado una cuarentena total por parte del gobierno nacional y de algunos gobernadores de los departamentos más afectados, pues ya hay mandatarios de las ciudades principales como Bogotá, Bucaramanga, Cúcuta y Barrancabermeja que han decidido aislar y cerrar algunos barrios que tienen mayor afectación en materia de COVID para evitar que se sigan contagiando cada vez más personas, porque como les explicaba, la situación en el sistema de salud no es nada favorable aquí en el país. En los últimos días se conoció una investigación que arrojaría que Colombia tendría un panorama positivo en materia de cómo se ha manejado el COVID aquí en el país, pues al parecer no tendría una incidencia o tendría una incidencia bastante menor en número de casos y de muertes a comparación de otros países de la región. Esto quiere decir que las cifras en este momento estarían extremadamente por debajo de la proyección que habría hecho el Instituto Nacional de Salud. Y aunque este puede ser un panorama bastante positivo fuera del país, pues aquí en Colombia la situación es bastante crítica porque el sistema de salud no estaba preparado para esta situación y en este momento la situación es bastante crítica. Cada vez son más las personas que requieren una hospitalización en las unidades de cuidados intensivos y pues ya en algunas ciudades no hay camas disponibles para atender a estas personas. Pues bien, el gobierno nacional en medio de toda esta pandemia continúa en su trabajo de poder reactivar algunos sectores económicos y que puedan fortalecer un poco más la economía del país que se ha visto bastante afectada en medio de la pandemia. En esta oportunidad la noticia positiva fue para el sector del entretenimiento porque se aprobó la reapertura de teatros y salas de cine con todas las medidas de bioseguridad, como lo es la prohibición del consumo de alimentos al interior de las salas y de los teatros, el distanciamiento social, el uso de tapabocas, entre otras medidas de bioseguridad. Es toda la información que tenemos por el momento. Esperamos una nueva semana más para poder contarles cómo se comporta la pandemia aquí en Colombia. Desde el canal TRO en Santander, este fue un informe de María Paula Garzón. Muchas gracias, María Paula Garzón, nuestra compañera reportera en Colombia, también periodista del canal TRO en Colombia. Doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, infectólogo, el tema que hoy estamos abordando, la infodemia. ¿Qué dice la Organización Mundial de la Salud respecto a este fenómeno, doctor? Fíjate, solamente para tener algunas cifras, la Organización Mundial de la Salud señaló que se subieron en tan solo un mes 360 millones de videos en YouTube respecto de COVID-19. Se publicaron alrededor de 19,200 artículos en plataformas como Google Scholar y, por ejemplo, hubo alrededor de 550 millones de tuiteos relacionados con COVID-19. Imagínate la cantidad de información a la que está teniendo acceso la población en redes sociales, a través de Internet, etc. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud y la Panamericana han alertado al respecto
de que, salvo en el caso de los artículos científicos, la mayor parte de información que está en redes sociales no tiene al menos identificado la fuente de donde provino dicha información. Y señala la Organización Mundial de la Salud que el fenómeno de infodemia, particularmente cuando se trata de falsa información o información incompleta o no sustentada, genera lo siguiente. 1. Puede generar un problema grave en cuanto a la calidad de toma de decisiones por parte de gobiernos y otras instancias y autoridades en la materia, como autoridades de salud. Número 2, señala que puede incrementar la ansiedad en la población, porque si frecuentemente ya se tiene alta preocupación y frecuentemente pánico, hay personas en la población que ante tanta información y frecuentemente información negativa puede tener mucho impacto también mental, ¿no? Y finalmente impacta negativamente a la pandemia porque es evidente que se dispersan mucho los esfuerzos en los que debe participar la propia sociedad para la contención y para la mitigación de la pandemia. Entonces, creo que, conclusión, al menos las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud es que las personas identifiquen muy bien la calidad de lo que están leyendo. Número 2, que las personas que suben información procuren hacerlo teniendo la certidumbre de que eso tiene un sustento académico, pero bien sólido. Y tercero, bueno, escuchamos cuántos influencers existen, muchos influencers muy jóvenes, por cierto, porque es la tendencia, pues a ellos considerarlos como quien tiene una alta responsabilidad social. Al final del día, las redes sociales tienen mucho impacto en temas de salud pública y ahí, bueno, pues pedirles a los influencers que tengan como ese cuidado de sí identificar la fuente, porque muchas personas los siguen, los leen y ahí, en ese momento, es en donde se adquiere, insisto, responsabilidad social. Totalmente, doctor. Y a estas cifras que usted ya proporcionaba de la Organización Mundial de la Salud, hace un par de meses, desde el gobierno mexicano también se alertó, precisamente con base en esta información, que México estaba siendo el segundo país a nivel mundial donde se genera la mayor cantidad de noticias falsas, solo por debajo de Turquía y, bueno, pues sin duda alguna un fenómeno preocupante en un país de tanta cantidad de habitantes como es México, más de 120 millones. Y hablaba también de que tan solo en julio del año pasado, por ejemplo, se contabilizó un promedio semanal de 8.7 noticias falsas con una cifra total de 268 notas. Sin embargo, para marzo de este año, los números llegaron a 144 en abril y al máximo registrado de 430 en mayo. La situación, como usted bien mencionaba, doctor, se vuelve mucho más preocupante porque es a través de las redes sociales como WhatsApp, Facebook y Twitter donde se están viralizando este tipo de contenidos. Y además también se alerta sobre lo siguiente. En virtud de que muchas personas han estado en cuarentena o en virtud de la recomendación generalizada en diversos momentos de la pandemia de mantenerse en casa, eso propicia posiblemente mayor acceso a Internet, mayor acceso a redes sociales, mayor actividad de las redes sociales y posiblemente eso esté influyendo también en esta infodemia y en la generación de fake news, ¿no? en todo el mundo. Entonces, sí, hagamos un esfuerzo todos para que la información que se sube a redes sociales sea una información de mayor calidad. Claro, y también habrá que decir, doctor,
que algunas redes sociales han estado haciendo lo propio. Por ejemplo, en el caso de Facebook, que creó un tipo de, con inteligencia artificial, un tipo de detector de noticias falsas para alertar a sus usuarios sobre los contenidos falsos que ahí se estaban compartiendo, ¿no? Sí, ciertamente, Belén. Hace un mes, algo así, escuchamos de ese filtro digital, y creo que ahí bien vale la pena que todas las redes sociales hicieran algo similar, algún mecanismo para filtrar información falsa y para filtrar información de mayor calidad. Fíjate que en las revistas científicas incluso se siguen lineamientos de alguna manera al respecto de la calidad de lo que se investiga y se publica. Incluso se clasifican en niveles de impacto los artículos publicados científicamente. Entonces, hasta en esa parte, digamos, se filtra, y por supuesto pasan por comités editorial los artículos que habrán de publicarse en revistas, dependiendo también del tipo de revista y del impacto que tiene esa revista. Sin duda alguna. Y hay que decir también, doctor, esto a manera de compartir información con nuestra audiencia, que hay varios sitios de noticias que se dedican precisamente a la verificación de noticias falsas. Entonces sí es importante consultarlas. Yo ahora el que recuerdo y que tengo más presente es el de Sabueso, de Animal Político, en México, pero sí, hay muchos más en todos los países que han creado sus propios sitios de verificación también para alertar a sus consumidores de noticias. Hay que decir que este fenómeno de la verificación de noticias falsas, en el caso de los medios de comunicación, no es tan reciente, inició ya hace algunos años, pero ahora con la presencia de la infodemia en torno a COVID-19, claro, se han vuelto mucho más útiles. Creo que empezaron como observatorios y como investigaciones de noticias falsas, principalmente en el campo político, en la arena política, y se ha ido extendiendo, y qué bueno, y me parece que hacia COVID-19 es muy pertinente que exista ese tipo de filtros y ese tipo de observatorios, porque es impresionante la infodemia que hay al respecto y no nos ayuda. Definitivamente. Así que bueno, recordar nada más, doctor, ya casi para despedirnos, que el usuario tiene la posibilidad de recurrir siempre a las fuentes originales, claro, de consultar sitios oficiales, que además en medio de esta pandemia se han hecho ya bastante conocidos, empezando por la Organización Mundial de la Salud, y evidentemente con los sitios de información oficial de cada uno de los países, que seguramente los sabrá. Y bueno, a partir de ahí, tratar siempre de dudar de aquella información que no trae una identificación, como usted bien lo mencionaba, pues totalmente clara y visible, doctor. Efectivamente, la fuente. La fuente es ahí lo más importante, doctor. La llegamos autoría, al final, claro, al final del espacio. Muchas gracias por habernos acompañado, ti, como Belén, siempre. Muchas gracias. Nosotros nos despedimos. Feliz fin de semana. Le recordamos que el fin de semana, sábado y domingo, también tenemos emisión de Coronavirus, la pandemia, para que usted nos acompañe. Hasta entonces. Coronavirus, la pandemia. Coronavirus, la pandemia.